like having a second job. Las preguntas son muy ricas y de manera que si yo tuviera que hacerles justicia a todas las preguntas, estaríamos hablando de una segunda conferencia. When I started talking about the Colombian plunder, it came from this idea of the world is empty and we have to establish man's empire over the earth, and lesser beings, they would call it, inferior creatures involved. And we have to get rid, as so many of the scientists of that time said, is to get rid of the idea that the earth is sacred and the earth is living. Cuando hablaba yo del error de Colón, a lo que me refería era a esta idea de que se ha tenido desde hace mucho tiempo, de que la tierra está vacía, de que hay que civilizarla, de que hay que introducir la vida en ella como si se creara, y en donde todo lo que no ha sido creado por ellos, por los colonizadores, por los invasores, es una especie inferior o son seres inferiores. Esta es la idea que tenemos que erradicar. Our movements collectively are about the rights of the earth. And we are part of the earth, therefore they are also about human rights. Nuestros movimientos, nuestras luchas, en buena medida se llevan a cabo respecto a los derechos de la tierra, pero como nosotros también somos parte de la naturaleza, entonces también tiene que ver con los derechos humanos. Since human beings are one species in the diversity of life on earth, human rights are subsidiary to the rights of the earth as the rights of all beings. Dado que los seres humanos somos una sola y misma especie, los derechos humanos son subsidiarios de los derechos de la naturaleza. I have called this earth democracy, the recognition that we are part of an earth community, that we have first and foremost the duty to the land, to the sea, to the water, and out of that, very naturally, flow the rights to the land and the sea and the water and the land. Yo soy de la idea de que como los seres humanos somos parte de una comunidad en la tierra, esto deriva a su vez en la necesidad de proteger y conservar la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad, etc. What is spirituality? Spirituality is the awareness of the interconnectedness and interdependence of life. ¿Qué es la espiritualidad o qué papel juega aquí la espiritualidad? La espiritualidad tiene que ver con la conciencia sobre la interconexión y la interdependencia de todas y cada una de las vidas que participan en esta comunidad. And out of that awareness, the recognition of others' rights also. Y a partir de este reconocimiento, de esta conciencia, el reconocimiento de los derechos de los otros. We have a very ancient text, it's called the Isha Upanishad, and it says this universe is made for the well-being of all. Every species, every person needs to use it so that others have their well-being ensured. Anyone taking more than their share is a thief. Yeah. And this is what Gandhi used to then say, the earth has enough for everyone's needs, but not for a few people's greed. Therefore, turning to the rights of the earth is the most effective way to correct this trajectory where greed is being defined as good and has to be rewarded with military protection and has to be rewarded with handing over what belongs to the people. Through earth democracy and earth community, greed becomes what it is. A perversion. Hay un texto muy antiguo, el Upanishad, en el cual se habla de que en la tierra hay abundancia de la que todos podemos disfrutar y que todos podemos compartir.
y que todos aquellos que tomen de la tierra más de lo que, de lo que necesitan deben ser considerados como ladrones. De esta manera podemos, si nosotros pensamos de esta manera, cuando se habla de los derechos de la tierra y de la naturaleza, si pensamos a partir del principio de la comunidad de la tierra y de la democracia, podemos entonces plantear a la avaricia, que en la actualidad es premiada, incluso protegida militarmente, como lo que realmente es, como un robo y como una perversión. The project of man's empire over the earth doesn't just create a separation in the mind of our separation from the earth and of nature, but in order to do that, and I call it eco-apartheid. Apartheid is separation. Eco-apartheid is this illusion that we are separate from the earth and our masters and owners and conquerors. But it must necessarily, because we are the earth, it must start to separate people on the basis of race and religion and culture and gender. El proyecto imperial del hombre sobre la tierra ha creado una separación en las mentes, en la naturaleza, del hombre en su propia mente, la naturaleza, y esto ha derivado en lo que yo llamo un apartheid ecológico, un eco-apartheid, y que a su vez esto deriva o propicia la separación por raza, religión, género, cultura, etc. And that separation for women is based on the idea that just as you declare nature is dead, you declare women don't work, they're a passive sex. Even though they're the most creative, the most hardworking, they do all the work. And you say women don't work. Y entonces, a partir de esta noción, de esta separación, esto es lo que ha conducido a la consideración de las mujeres. O sea, si se piensa a la naturaleza como algo inerte, como algo muerto, entonces esto posibilita también que a las mujeres se vean como el sexo pasivo, como el género pasivo, cuando en realidad son las que más trabajan, las que más protegen, etc. And just as the earth, even though she's facing all this violence and this war and so on, the earth is also providing us the ground to change our paradigms, change our trajectory. In the same way, even though women are facing the worst violence women have ever experienced, it is women who bring another worldview to bear, other values, other knowledge, other ways of doing things. Y del mismo modo como la propia tierra está sufriendo transformaciones y la tierra está reaccionando a estas transformaciones, digamos que son provocadas por una extrema violencia, del mismo modo las mujeres están sufriendo la mayor violencia en la historia, están enfrentando esto con nuevas formas de ver, con nuevos paradigmas, con nuevas alternativas y nuevas propuestas, nuevas formas de organización. And it's not an accident that the work that is most important, which was treated as not work, is the most important work in our time. Saving seeds, looking after the earth, defending our territories. Y resulta significativo que el trabajo que realizan las mujeres, que es el más importante y que había sido considerado el no trabajo, el no productivo, es precisamente que es más fundamental y esencial en la actualidad, que es el de la conservación de las semillas, la protección de la tierra, la protección de los derechos. There was a mention made of more and more people having wheat problems. The reality is, breeding is today not for eating. Breeding is for processing. And therefore, wheat for industrial processing has got so much gluten in it because it needs elasticity. You know, if I need my flour myself like this to make 5 chapatis, or you will make 5 tortillas, you do it gently. But when you throw tons of wheat into a big mechanical bakery or a noodle making place, then it has to have elasticity to deal with all that violence. So gluten content and gluten expression is increasing, which is why people are reacting more and more to wheat. Which is why Monsanto patented the Indian wheat, which doesn't have gluten, to capture the gluten allergy market. And if we hadn't got them to
give up that patent. They would be controlling. First they give you the disease, and then they bring you the cure. Por eso lo que se está mencionando respecto a la toxicidad del trigo, del consumo del trigo actualmente, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque actualmente el trigo no está producido como alimento, no es producido como alimento, sino para ser procesado. Y esto significa un mayor contenido de gluten, porque si ustedes piensan en cómo se utilizaba el trigo antes para hacer un chapati en la India, las mujeres lo hacen con mucha delicadeza y mucha amabilidad, tratando la harina y la masa, como las mujeres tratan el maíz y la masa para hacer las tortillas aquí en México. En realidad, como es trigo para ser procesado industrialmente y mecánicamente, tiene que tener un alto contenido de gluten que va a ser procesado mecánicamente. Y esto significa también que el interés, o digamos, se entiende entonces el interés que tiene Monsanto por patentar el trigo que no contiene gluten, que es originario de la India, porque por un lado ellos crearon la enfermedad al incrementar el contenido de gluten en el trigo, y después nos van a vender la cura, que es la propia semilla nativa de la India que no contiene gluten. And examples of malnutrition are the same. You first create malnutrition by spraying weedicides and killing everything that was a source of food. And then children have vitamin A deficiency, women have iron deficiency. Then you say, I'm going to genetically engineer this rice and make it golden rice. Genetically engineer the banana and get rid of iron deficiency in Indian women. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de la malnutrición. Ellos fueron los que crearon la malnutrición, y entonces ahora lo que estamos viendo son numerosas personas, niños y todo tipo de personas con avitaminosis o con deficiencia de hierro. Y ellos después crean lo que ahora llaman, por ejemplo, el golden rice, el arroz dorado, para subsanar, enriquecido, todas estas supuestas deficiencias que ellos mismos crearon al destruir todas las plantas que crecían junto a los cultivos y que también servían de alimento. So someone asked, what are the alternatives? Golden rice will give you 35 micrograms. Entonces preguntan sobre las alternativas. El arroz dorado, el golden rice, les da a ustedes 35 microgramos. Amaranth, and I know you eat amaranth greens all the time, 141. Vean ustedes la comparación. El amaranto que ustedes comen regularmente, 141 microgramos. I had lunch, you use coriander too, 69. El cilantro, yo comí hoy cilantro, en el almuerzo, 69 microgramos. The moringa tree, which anyone can plant anywhere, and they gave me seeds of moringa the other day, 196. El árbol de moringa, moringa, muy bien. El árbol de moringa, a mí me regalaron semillas el otro día. La única alternativa es creando diversidad, cultivos populares, cultivos barriales, cocinas comunitarias. De esa manera vamos a generar más biodiversidad y vamos a elevar la nutrición, la calidad de la nutrición de la gente. They want to do GM banana and increase the content of iron by 5 times, which will take it from 0.44 to 2. Están hablando de un plátano transgénico en el que van a incrementar, van a cuadruplicar o a quintuplicar el contenido de hierro del plátano de 0.4 a 2. Amaranth has 11 compared to 2. El amaranto contiene 11 en comparación a los 2 que sería con el incremento. Bengal gram leaves 23, lotus stem 60, coconut meal 69. And I was served a tamarind drink, 17. Turmeric, 67. Mango powder, 45. Diversity is the answer to malnutrition.
nuestra diversidad es la respuesta a la malnutrición. El tamarindo, el mango, y muchos otros cultivos contienen muchas veces más contenido de hierro que el plátano transgénico que pretenden introducir en el mercado. But it's not just about nutrition, it's about actual food. Biodiverse systems, our studies show, actually produce much more food. The more the diversity, the more the food output. Pero no solo se trata de la nutrición, sino de la producción efectiva de alimentos. Y lo que muchísimos estudios han demostrado es que la producción biodiversa de alimentos es mucho más productiva, rinde mucho más que la producción de monocultivos, de transgénicos y de alimentos agroindustriales. Years ago, when after NAFTA, and you'd had the Zapatista uprising, the argument was there's 2 tons of corn per acre, and the US grows 4 tons of corn. But the Chiapas farms grow 20 tons of food, if you take all the diversity into account. So in fact, by putting 4, you have lost 16 tons. You haven't increased it by 2 tons. And I call this the monoculture of the mind. The inability to see diversity. Entonces, la incapacidad de ver la diversidad, que es lo que yo llamo la monocultura mental, el monocultivo mental, es lo que posibilitó después del NAFTA pensar en una estupidez como la de que en México se producen se rinden 2 toneladas por acre o por hectárea de maíz cultivado, mientras que en Estados Unidos es el doble o el triple, cuando en realidad se está haciendo caso omiso del hecho de que en las granjas o en las pequeñas parcelas en Chiapas, por ejemplo, no se producían solo 2 toneladas de maíz, sino 20 toneladas de comida. Por lo tanto, las 4 toneladas por hectárea en Estados Unidos significaban una reducción de 16 toneladas por hectárea en el rendimiento agrícola. Entonces, a esto es a lo que yo llamo el monocultivo mental. Now, many of you asked about the rights of Mother Earth, about corporations violating human rights. And basically what has happened is, land, which was a summary of all of the Earth's gifts, society and culture, were reduced to land as a commodity and labor as a commodity for sale. Varios de ustedes mencionaron el problema de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos. Lo que todo este paradigma, esta situación ha generado es una visión de la tierra como mercancía y una visión y el concepto de fuerza de trabajo como mercancía también para ser explotada. And very mysteriously, those who exploited people by reducing them to labor as a commodity and exploited the earth by reducing it to land as a commodity, now gave themselves the mysterious capacity of creating capital. Y entonces ahora estos mismos sujetos que son los que se encargan tanto de explotar a la fuerza de trabajo como de explotar a la naturaleza, de pronto vemos que han recibido el don divino de crear capital. We've always had money, and if you didn't have money, you had something that worked, the equivalence of money. But capital used for money is new. It's associated with the birth of capitalist patriarchy. Entonces, siempre ha existido, bueno, aunque no haya existido siempre el dinero como lo conocemos actualmente, siempre hubo algo que sirvió, que llevó a cabo las funciones del dinero. Y el dinero como capital, eso sí es algo mucho más reciente y que ha dado pie a esta situación. The word capital is not new. Its use as creative is new. Capital meant the head. Debemos entender el capitalismo también como patriarcado. ¿Y en qué sentido? La palabra misma, la palabra capital proviene de la palabra cabeza. Capital viene de cabeza. So here's the creative earth,
creative people producing amazing things, they've been reduced to commodities, dependent on this mysterious capital which is now the head. De manera que tenemos que la tierra, la naturaleza y la propia gente, los propios pueblos que son los que se encargan de producir todas las cosas hermosas y asombrosas que conocemos, de pronto son reducidos a mercancías explotables y el capital, o sea, ese dinero que genera dinero es la cabeza que inventa todo. And more recently, those who hid themselves as the exploiters behind the word capital, a total abstraction, are now hiding behind the word corporation as another abstraction. De manera que estas personas, estos sujetos que se esconden detrás de la palabra capital, ahora es una abstracción, ahora se están ocultando también detrás de una nueva abstracción que se llama corporación. And the United States has now started to give legal personhood and treat corporations as human beings. De manera que, por ejemplo, en los Estados Unidos, las leyes están ya otorgando, digamos, carta de personalidad jurídica como si fueran sujetos, como si fueran seres humanos a las corporaciones. Now these corporations which are not a person, you pretend they are persons, you then pretend they have heads, and then you pretend they can create intellectual property as property in the mind. There's no mind out there, there's no person out there, it's fiction creating a fiction creating a fiction. De manera que ahora lo que tenemos es que el Estado está simulando que estos son sujetos, que las empresas son sujetos, que estos sujetos tienen cabeza y que estas cabezas inventan algo. Entonces se trata de una ficción sobre una ficción sobre una ficción. Now, human beings, when they start to believe fictions are more real than reality, there are all kinds of psychological problems. Y los seres humanos, cuando empiezan a creer todas estas ficciones, pues claramente la psicología nos dice que tienen trastornos mentales. Basically, all of humanity has been pushed on this path of a collective insanity. De manera que toda la humanidad ha sido empujada a una especie de locura colectiva. Most people who lose their balance of the mind don't cause harm, but gangs of greedy men hiding behind a corporation cause huge harm, and they're causing so much harm that we can see, whether it's climate change, biodiversity erosion, disappearance of water, just add all the diseases I mentioned, add it all up. We as a species could be extinct by the next century. Entonces, todos nosotros como especie podríamos desaparecer para el próximo siglo. Y esto es porque estos sujetos que han causado todo el daño, que están creando los transgénicos, que están erosionando la biodiversidad, que están depredando las fuentes de agua, que están generando todas las enfermedades de las que hemos estado hablando, se les da la carta de personalidad jurídica como si fueran sujetos. So how do we deal with this insanity? We deal with it by returning to the earth, returning to reality, returning to our capacity to create and produce, and recognizing the capacity of the earth to create and produce and give us immense gifts. ¿Cómo podemos enfrentar y revertir esta locura regresando a la realidad? La tierra es la que genera toda esta riqueza y nosotros somos los que en relación con la naturaleza podemos crear toda esta riqueza que nos puede mantener vivos. Es la única manera en que vamos a darle la vuelta a revertir esta locura. The recognition of the living earth as our mother, and then the laws of Mother Earth as the code of conduct for human beings, becomes the most powerful force of transformation in our time. De
De manera que la mayor fuerza transformadora en nuestros tiempos es reconocer que las leyes de la naturaleza se pueden convertir en nuestro código de conducta y normar todas las actividades que llevamos a cabo. Some months ago, I was presiding over a tribunal on the violations of the rights of Mother Earth in Ecuador. Hace unos meses estuve yo participando, estuve presidiendo un jurado en un tribunal sobre los derechos de la Madre Tierra en Ecuador. And it was so very Violación de clear. los derechos de la Madre Tierra. It was so clear that every time the rights of Mother Earth are violated, human rights are violated. Every time the rights of Mother Earth are defended, the rights of human beings and communities are defended. Y lo que me queda perfectamente claro es que cada vez que se violaban los derechos de la Madre Tierra, se estaban también violando los derechos humanos, y que cada vez que se protegían los derechos de la Madre Tierra, al mismo tiempo se estaban protegiendo los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo creo que vamos a tener que dejarle hasta aquí.